capítulo número 18 de Génesis. Versículo 1 dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Empecemos analizando detalle a detalle. Dice, estando él sentado, vino Yahweh, Jehová. No dice Elohim, que luego lo traducen como juez. Tampoco dice el Malach, un ángel de Dios, de Jehová. Tampoco dice que vino un mensaje de parte de Jehová. No, el texto en el original dice Yud, Hei, Bab, Hei, las 4 letras que solamente se utilizan para el nombre de Dios. O sea, Jehová mismo es el que estaba apareciendo, se le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Mamre cuando él estaba en la tienda de campaña. Entonces no hay ninguna otra posibilidad para interpretar que era un ángel o que era otra cosa. Es Dios mismo que se le aparece a Abraham físicamente, porque la palabra Beyaha, o no sé cómo se dice, no me acuerdo, es para manifestación física. O sea, no hay otra de que soñó o se le imaginó, no. Literalmente vino Dios, se le apareció a Abraham. Los judíos, por su parte, interpretan que eran ángeles de parte de Dios o que tenían características de Dios, el que estaba visitando directamente a Abraham. Esto lo podría corroborar Hebreos 13:2, en donde dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque muchos hemos hospedado ángeles sin ni siquiera saberlo, ¿no? Entonces, esto podría apoyar esto, pero bueno, hasta cierto punto sí y no. Para mí, yo creo que la Biblia está hecha de manera tan perfecta, hablando espiritualmente, de manera que el Espíritu Santo pueda decidir a qué persona le revela lo que está leyendo y a qué persona no. De este modo, por eso es como que la Biblia está escrita de manera como muy general. Si lo vemos humanamente hablando, la Biblia es como muy universal y puedes entender muchísimas cosas, pero Dios, por medio del Espíritu Santo, puede decidir. Tú sí tienes la revelación y puedes ver a través de ese cuento, de esa historia, de ese mensaje, algún principio espiritual o algo que Dios te esté queriendo enseñar. Y creo que este es el caso. Los judíos precisamente pueden ver que aquí fue un ángel que tenía la presencia o alguna esencia de parte de Dios. Y los cristianos pueden decir, bueno, realmente era Jesús hecho carne en una forma antes de su venida que lo vino a visitar. Y en fin, cada quien ve e interpreta lo que el Espíritu le ha permitido conocer. Yo, como parte de lo que es Danday, pues no me voy a meter con que si crees que esto está bien o crees que esto está mal. Simplemente explico las diferentes opiniones, puntos de vista, con el principal propósito de este canal, que es aprender. Así que trato de no casarme de que no, si es un ángel, no, es la Trinidad visitándola físicamente. Entonces no me caso con ninguna postura. Yo quizá tenga las mías, pero explico para que el principal de estos estudios es que la gente aprenda. Y si aquí te doy ciertos puntos, no son para que te los cases con ellos, sino para que digas, qué interesante, lo voy a meditar, lo voy a estudiar, lo voy a analizar, y eso genere el conocimiento, las ganas de querer aprender y de llegar a la verdad. Así que ángel, Dios, manifestación de la Trinidad físicamente, Jesús antes de la venida, ángeles. Bueno, lo más probable y con la que nos vamos a quedar ahorita sería que quizá la Trinidad estaba viniendo a visitar a Abraham. Vamos ahora con el versículo número 12, el cual dice: Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces, vamos a interpretar esto de la manera en que la Trinidad está visitando directamente a Abraham. Entonces, esto significa que la Trinidad, Dios es todopoderoso, puede hacerse forma humana y venirte a visitar. Es todopoderoso, no hay algún impedimento para que
podamos interpretarlo así. Dios es todopoderoso, lo puede hacer si Él quiere. Entonces, no tanto vamos a ver si realmente quería Dios hacerse de forma humana y todo eso y qué significa. Más bien vamos a interpretar, vamos a tratar de entender lo que significa, lo que nos quiere decir Dios al estar escrito de este modo. Podemos entender que son 3 varones, por lo tanto, tenemos claro que Dios está representándose en 3 hombres. La palabra en el hebreo ahí viene como ish, por lo tanto ahí no hay otra forma de interpretar esto. Forzosamente tenemos que decir que eran 3 hombres, no eran malaj, no eran ángeles, no eran otra cosa, eran hombres, eran seres humanos. Probablemente porque dice hombres y porque al principio dice que Jehová vi se le apareció, entonces podemos decir que es una manifestación de la Trinidad o de Dios mismo. Viendo desde el punto de vista judío, hay problema, porque son 3 varones, pero también está diciendo que Jehová mismo es el que lo está visitando. Entonces, forzosamente es Dios en 3 el que lo está viniendo a visitar. Ahora hay un problema desde el punto de vista judío. Eso lo resolvemos en el punto de vista cristiano. Pero desde el punto de vista judío, el Shema no nos va a dejar, no nos va a permitir creer esto, porque dice que el Shema, bueno, para los que no saben, el Shema es este versículo, el cual es como el lema, el tema principal de los judíos: creer en un solo Dios. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, esto nos va a impedir que estos 3 varones, este Shema nos va a impedir que estos 3 varones sean, que este Dios, Jehová, sea, Yahweh, sea uno el que viene a visitarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a explicar? El problema principal de la Trinidad. ¿Cómo es que se interpreta el Shema? ¿Cómo es que podemos interpretar la eternidad? Bueno, hay muchas interpretaciones, la primera, la más básica, es el huevo. El huevo se conforma de 3 cosas: la clara, la yema, entonces son 3 componentes, pero es un solo huevo. Bonito. La otra, que el agua es H2O, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso es la fórmula, esencia del agua. Y entonces tenemos el agua, que es líquida, pero es agua. Y tenemos el agua congelada en un hielo, pero es un hielo, pero es agua. Y tenemos el aire, la atmósfera, tenemos el vapor, que es agua. Entonces, al final de cuentas son 3 manifestaciones de una sola cosa. 3 manifestaciones del H2O. Y esa es como la manera más clara que muchos utilizan. Yo, por mi parte, he descubierto que la misma Biblia también te da como esos ejemplos, ¿no? Y los ejemplos que me he aprendido de la Biblia es, por ejemplo, que Dios, Jehová nuestro Dios, uno es Jehová, la palabra Dios se refiere más al puesto que tiene Dios. Entonces, al puesto que tiene Yahweh, o sea, ¿cuál es el puesto que tiene Yahweh? Es Dios. Entonces, esto lo digo porque cuando nos lleguemos a estos capítulos, que prácticamente ahora sí se estudia ese tema de la Trinidad, vemos al faraón, que es faraón, el puesto de faraón es el ser faraón, como el gobernador, y a José también se le da ese mismo puesto. Entonces son 2 faraones. Entonces, ¿quién es faraón? Y los 2 se le tenían que, todo el pueblo se tenía que arrodillar ante José. Pero entonces, si le decían, oye, te estás adorando, estás haciendo reverencia, inclinándote ante el faraón, que es José, pero no es José, sino es el otro. Entonces, esa es la idea que te da la Biblia. La palabra Dios es más un puesto, que es como el gobernador, el creador del universo, eso es Dios. Y son 3 entidades diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 2 tienen el mismo puesto. El Espíritu Santo es Dios porque tiene el puesto de Dios, o sea, Él es Dios, y el mismo Jesús y lo mismo el Padre. Entonces, así es como la Biblia te da a entender, y a mí me dio a entender, cómo podemos explicar esa Trinidad. Todo el pueblo, hablando de José otra vez, todo el pueblo se inclinaba ante el faraón. Entonces, faraón no es un nombre, es un puesto. Igual, Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Es Yahweh, o Yud-Heh-Vav-Hei, o es Jesús, o es el Espíritu Santo. Entonces es un solo Dios. Por eso, Jehová nuestro Dios, regresando al Shema, Jehová nuestro Dios uno es, se refiere a que Jehová nuestro Dios unidad es.
no tanto es que sea uno, sino que es una entidad que está formado por 3 personas. Entonces, de este modo, podemos aclarar esta perspectiva de quién estaba visitando a Abraham. Podemos también interpretar que eran ángeles, sí, también podemos, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el propósito aquí ese es uno, explicar parte de lo que es, cómo está conformado Dios, la Trinidad, y otras cosas que vamos a ver más adelante. Y con eso podemos explicar entonces el Shema. La palabra Ejad, uno, se refiere más bien a unidad, que es unidad. Y será el hombre y su mujer una sola carne. Ejad, unidad. Son 2 formando uno. Ese es el principio del puesto de Dios. Unidad. Son 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo formando uno. Y de esa forma también hay muchas cosas que vienen así explicadas en la Biblia. Ya lo vimos en los primeros capítulos de Génesis. Y fue la tarde y la mañana un día. 2 formando uno. ¿Qué es un día? Es la unión de la tarde y la unión de la mañana. Es la unión del día y la unión de la noche, que los 2 hacen un día. Eso es un día. Unidad, Ejad. Y así podemos explicar no solamente la Trinidad, bueno, la Biblia, la palabra Ejad, los principios que tiene de la unidad. La unidad siempre se compone quizás de varios, hablando bíblicamente. Ahora, otra cosa que refuerza esta idea de que era Dios mismo el que venía a visitar a Abraham es que no eran ángeles. Lo podemos ver cuando se arrodilla Abraham, se postra delante de estas 3 personas. Si no estoy pronunciando mal, se dice Shahá, se postró delante de él. Y en la Biblia casi siempre se traduce con esta forma de adoración o de postrarse o reverencia ante tal persona. Entonces, eso, ¿cómo podría corroborar que era Dios y no eran mensajeros viendo desde el punto de vista judío? O no eran ángeles o algún ser que traía la esencia o la presencia de Dios y que era Dios mismo. Porque en Apocalipsis 22:9 dice que estaba el ángel y una persona vino y se le hincó, como de reverencia, y dijo al ángel: no, porque tú y yo somos siervos. Por lo tanto, si fueran ángeles, no hubiera permitido que se les inclinara a Abraham delante de ellos, porque tanto ángeles y seres humanos, todos adoran a Dios. Entonces, todos se le inclinan y la reverencia es solamente para Dios. Entonces, esa es la razón por la cual estas 3 personas están representando a la Trinidad. Ya vimos por la palabra Ejad, por el Shema, que es unidad. Ya vimos que porque es una manifestación de 3, Padre, Espíritu Santo, y no hay otra manifestación en la Biblia, y porque está permitiendo que se le adore y que se le incline al inclinarse en tierra. Los ángeles no permitirán eso. Por lo tanto, otra cosa más que refuerza esta idea: la importancia de estudiar la Biblia en el hebreo, en el original hebreo, es para evitarnos todo este tipo de cosas y poder llegar de manera más clara a entender lo que Dios nos quiere decir. Aquí, por ejemplo, dependiendo mucho de las traducciones de las Biblias, aquí usa la palabra, primero habla en singular. Abraham dice que no pase vuestros ojos, o que no pases, o tus ojos, usa esas palabras, y luego dice en plural, vuestro y sustentad. Entonces se encuentra este juego de palabras, tanto de unidad como hablando de solamente una persona, y como si unidad también refiriéndose a los 3. Entonces, otra cosa más que puede llegar a confundir por no llegar al original hebreo. Lo curioso aquí es que Abraham hablaba con uno de ellos. Sugiramos que es el Padre. Y al final ellos, en el versículo número 5, todos ellos contestan al mismo tiempo. Bueno, vamos al versículo número 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo.
Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: ¿después que envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Puntos a observar. Primero, ¿Dios puede comer? Bueno, ya vimos que Dios lo puede hacer todo, pero también en la Biblia hay ejemplos. Jesús comió con un cuerpo glorificado, comió pescado con sus discípulos. Segundo punto, hasta aquí siguen hablando los tres. Tercer punto, Sara se ríe. De acuerdo a la psicología hay 3 tipos de risas. Entonces, ¿qué tipo de risas estaba riendo Sara? Además, la risa es, según Freud, es ansiedad contenida. Entonces, ¿estaba ansiosa por incredulidad? ¿O era risa de burla? ¿O risa de incredulidad? ¿O risa de ansiedad? Continuemos leyendo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué Sara se ha reído? Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Ahora, lo que hay que observar es que aquí ya está hablando solamente con uno de ellos, Abraham. Después vamos a ver lo de la risa. Podemos ver que era una risa de incredulidad, de no le creo. Ese tipo de risa. Porque en los versículos posteriores le llaman mentirosa a Sara. Entonces, si fuera una risa de que fuera de alegría, no estaré mintiendo. Por lo tanto, es una risa de ansiedad. Y respecto a Cristo, aquí podemos verlo en 2 lugares. Uno, que está físicamente ahí enfrente de Abraham, representado en uno de los 3 varones. Y 2, que está profetizando que el hijo que va a tener, que es Isaac, va a ser una concepción milagrosa, porque Sara ya no podía tener hijos. Entonces aquí tenemos a 2 Jesuses representados. Uno físicamente, digámoslo ahí, y el otro que está representando a Isaac, porque tanto Isaac como Jesús, los dos son un embarazo milagroso, porque ya no era, porque no es posible por medios naturales que eso fuera posible. En tanto a Isaac, pues ya le había cesado la costumbre a Sara, le ha cesado la menstruación a Sara, y entonces pues no se puede. Y Jesús pues nunca había conocido a su mamá algún hombre, o sea, no había tenido relaciones. Por lo tanto, son los 2 momentos, son nacimientos milagrosos y predichos desde mucho antes. Veamos los siguientes versículos. Entonces Sara negó diciendo: no me reí porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. 16. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Una nación grande y bendita, él será el padre de todas las naciones. Bueno, no todas las naciones, pero él va a ser el padre de 3 religiones. Regresando a Sara, sí, estaba hablando y le estaba diciendo prácticamente mentirosa. Entonces sí era una risa de ansiedad. Ahora, regresando otra vez a lo de Abraham, Dios, caminando con él, dijo: Abraham es mi amigo, ¿cómo le voy a esconder lo que quiero hacer? Quiero destruir esa ciudad malvada y perversa de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿se lo he de encubrir? No, es el padre de muchas naciones, y él es el padre de 3 religiones. ¿Cómo le voy a encubrir algo a mi amigo? Porque también lo llama mi amigo. Y bueno, es que Abraham es el padre de muchas religiones. De Abraham están judaísmo, islamismo y cristianismo, mezclando ahí también a los católicos y a varias cosas. Entonces, él es el padre de 3 religiones, más de 3.800 millones de seres humanos de todo el planeta están basadas en Abraham. Pues esto forma casi el 80% de la población mundial. Y el resto, pues, ateos y otras cosas. Y ahora sí, voy a explicar lo que tanto les he prometido y les he venido diciendo en los otros capítulos, que sí, que Dios, y que Dios le prometió que sería su descendencia como la arena y como la tierra y como el cielo. Ahora sí, se los voy a explicar. Dios le está diciendo a Abraham que él sería el padre de 3 descendientes. Como que 3 descendientes, si nada más le tiene Isaac. Es que todo esto está hablando de un mensaje profético. El primero lo vemos en Génesis 13:16. Su descendencia será como el polvo de la tierra. Como el
polvo de la tierra. Génesis 22:17. Su descendencia sería como la arena del mar. Génesis 15:4. Su descendencia sería como las estrellas de los cielos, incontables. Entonces, todo esto, por eso me encanta la Biblia, porque está bien escondidito. Pues sí, nada más podría pensar que es padre de muchos. Y alguien lee la Biblia y dice, sí, de los judíos, sí, pero también de los cristianos, de los del Islam y de los cristianos. O sea, y ya podría decir, pues es el padre de 3 religiones. Sí, pero no está hablando de eso, está hablando proféticamente. Observa, son 2 de la tierra, serían como la arena del mar. ¿Quién es como la arena del mar? Y duro. El Islam es como los padres de todos ellos. De ahí viene, de todos ellos nacieron lo que es Ismael, muchos musulmanes, de ahí vienen todos ellos. Entonces, está hablando de todos ellos, como la arena del mar. Y también dice que su descendencia será como el polvo de la tierra. ¿Quién es como el polvo? Los judíos son como el polvo. Porque son muchísimos, eso es incontable. La arena quizá la podremos contar, pero los judíos también son muchísimos. Y está hablando entonces ahí que son dos de la tierra, pero hay un tercero. Tenemos 3 herederos entonces. 2 de la tierra, arena y polvo, pero ninguno de ellos va a heredar todo esto que se le prometió a Abraham. ¿Por qué? Porque no pudieron. Hay un tercer heredero, el cual es como las estrellas del cielo. Por lo tanto, de los hijos de Abraham, 2 vendrían de la tierra, musulmanes, Islam y todos ellos, y los judíos que vienen de la tierra. Pero el tercer hijo tampoco se refiere a Isaac, porque también viene de la tierra. El tercer hijo es Jesús. Por lo tanto, a Jesús se le dan todas estas promesas que cumplió, estas promesas que se le hicieron a Abraham. Por lo tanto, arena y tierra representan a todos los descendientes que nacieron, que vienen, digamos que de Abraham. Pero la tercera descendencia, que es quien realmente heredó todo esto, son como las estrellas de los cielos, es Jesús, porque Él viene del cielo. ¿Eso no lo sabías o sí? Y bueno, hablando otra vez de Jesús, vemos que Abraham está siendo tratado como amigo de parte de Dios, y eso también lo hace Jesús en Juan 15:15. Ya nos trata como amigos. Y podría decir un judío, Dios es mi amigo, pues sí, porque pues por medio de Abraham, pero a nosotros nos habla como nuestros amigos. Jesús nos trata así otra vez, como si fuéramos sus amigos, no tanto como siervos, oh Dios, y así, sino que nos considera por medio de Jesús sus amigos. Y bueno, ahora cambiando un poquito de tema, Dios quería que Abraham aprendiera sobre la oración intercesora. Muchos me preguntaron alguna vez sobre un mensaje que se di sobre la bendición. ¿Cómo es que podemos bendecir a los demás si ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual? Entonces, decirle a alguien que Dios te bendiga, pues ya no tiene caso, ya fue bendecido. Si cree en Dios, si cree en Jesús, Él ya fue bendecido con toda bendición espiritual, si ya nació de nuevo. Entonces, ¿cómo lo podemos bendecir a alguien más? Pues con esto que nos va a enseñar Abraham, con la oración intercesora. Así que vamos al versículo 19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se han agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Te fijaste? Ahí dice: yo mismo descenderé a Sodoma. Yo, Yahweh, porque Él es el que está hablando. Entonces, sigamos, versículo 22. Y se apartó de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Ves? No hay problema para entender esto. Es Dios mismo representado en esas 3 personas que van a visitar a Abraham. Comen, van a bajar a Sodoma y Gomorra, y Dios en ese trayecto le habla con Abraham y dice: pues no te voy a ocultar nada, te voy a decir todo. Pero dice que que Abraham se queda hablando con Jehová, mientras que los 2 de ellos, o sea que las 2/3 partes de Jehová, van a visitar a
van a ir a Sodoma, a bajar a Sodoma y a Gomorra. Ahora, es muy importante, ten la mente abierta. Yo no me voy a poner en ninguna postura, simplemente te voy a enseñar lo que está simbolizando aquí con este texto, con este mensaje. Pero aquí claramente está hablando sobre un rapto, y no es secreto, porque está siendo muy claro. Dios está diciendo a Abraham que lo va a hacer, y no es secreto, simplemente va a hacer lo que Dios quiere, pues Él es Dios. Entonces, aquí le voy a explicar esto, y es su tarea. Por favor, no se cierren a entender esto. ¿Hay un rapto o no hay un rapto? Veamos los simbolismos. Tenemos a Abraham que se queda en la tierra. Dice que avanzaron un poco, o sea que podemos decir que se quedaron prácticamente en la tierra de Sodoma, en la tierra de Canaán, y prácticamente en la tierra. La tierra de Canaán, y prácticamente ahí, casi cerca de la tienda donde habían comido, porque avanzaron un poco, pero ahí representa el cielo, porque ahí es donde está uno de ellos, que es el Padre. Ahí estaban los tres en el cielo. La tierra de Sodoma y Gomorra representa a la tierra, al planeta Tierra. Acá tenemos en el que están en el cielo, y acá tenemos que estar en la tierra. Van a por ese descendamos. Entonces dos de ellos van a descender. ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué más podemos ver esto? Que la tierra de Canaán, o donde están ellos, representa el cielo, y que no solamente la tierra de Canaán, sino toda la tierra representa al mundo, representa a la tierra, porque recordemos que Abraham fue sacado de Egipto. Entonces también Egipto, Sodoma y Gomorra y cualquier otro lado que no sea Canaán es la tierra, el mundo, y aquí la tierra de Canaán representa el cielo, porque ahí está el Padre. Ahora, dos de ellos descienden, por lo tanto dice que Abraham se quedó hablando con uno de ellos, que representa al Padre, y dos de ellos, que podríamos decir que es el Espíritu Santo y Jesús, son los que van a descender a la tierra. Pero si ellos van a descender a la tierra, como quiera dice ahí mismo el texto, y yo conoceré si se ha cumplido esto. Entonces, sea que venga Jesús, sea que venga el Espíritu Santo, los dos tienen el mismo puesto que el que se queda con Abraham. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que podemos interpretar y aprender de esto? Bueno, aquí, como les dije, habla sobre un rapto. ¿Qué es esto? Que va a descender alguien de Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a sacar a alguien de la tierra, Sodoma y Gomorra, antes de un juicio. Significa que ese juicio se tiene que cumplir en esas personas de la tierra, o sea, la tierra tiene que sufrir ese juicio y sacar de ahí a alguno que se llame o considere justo, que en este caso viene representando a Lot. ¿Por qué? Porque si Lot no era, yo no lo veo tan justo, digo, al final de cuentas, él no fue amable con Abraham, porque Abraham le dijo que escogiera de la tierra de donde quería vivir, y él vio las cosas materiales. Lot vio lo material, entonces dijo, esa tierra se ve bonita para pastar, y ahí quiero, porque se ve fructífera la tierra. Y Abraham se quedó en un lugar donde no era tan fructífero, se abandonó a la misericordia de Dios, a la bendición de Dios. Entonces, por ese lado, Lot no es tan justo que lo podamos decir. Sin embargo, es considerado justo y es considerado de los que se hay que rescatar, porque porque es pariente y es familiar de Abraham, y Dios salva familias, no personas, salva familias. Por eso es que se tenía que sacar a esta persona, a Lot, de este lugar antes del juicio. Hasta ahí nos quedamos con esos simbolismos y no expliquemos más. Continuemos con el siguiente versículo. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaren de 50 justos 5, ¿destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45,
y volvió a hablar y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare. Quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, he ahora que he aprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaren allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Jehová se fue luego de que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Este tema ya lo han hablado muchísimos pastores, por lo cual no considero que haya necesidad de introducirse, de aburrirlos con los mismos temas. Entonces, ¿qué representa que Abraham esté buscando asegurar que está pensando en Lot para ver si Dios va a hacer justicia, incluyendo que estando ahí su sobrino? No quería que su sobrino sufriera, entonces por eso estaba como midiendo, conocer, a ver si es posible que aunque solamente la familia de Lot, sus hijas y todos ellos estuvieran ahí, quizá eran 10, contando siervos, contando todas las personas que tenía él, quizá con esos 10 justos no los iba a destruir. Por eso se detuvo ahí. Quizás si preguntaba más y decía, bueno, Lot, precisamente, Lot, ¿lo consideras justo? ¿Lo vas a destruir junto con toda la ciudad? Eso ya se los dejo a los demás predicadores y mensajeros que hablan sobre la Biblia. Yo les voy a hablar sobre lo que encontramos oculto en estos versículos de la Biblia. Como puedes ver, el método de secuencia de letras equidistantes codifica el nombre de Jesús. Dice: mi Dios dijo Jesús. Por lo tanto, tenemos otra vez aquí la combinación de que Jesús es Dios y Dios es Jesús, y Dios mismo dijo Jesús. Y luego dice al lado derecho: ofrenda de pecado de pie delante de Jehová. O sea que hay alguien que es como una ofrenda por el pecado que va a estar delante de Jehová. Y curioso que de pie delante forme la palabra Dios, o sea que Dios mismo iba a estar delante de Jehová, o sea, de él mismo, como ofrenda por el pecado. Y esta ofrenda, Dios dijo, los justos. Por lo tanto, que esta ofrenda que iba a ser Dios mismo, iba a ser para los justos. Y por el otro lado dice: es bendecido, guardará el camino. ¿Quién es bendecido? ¿Quién guarda el camino? Después abajo dice: Jehová dijo, Jesús, residencia o casas de. Y Jesús, yo soy. Por lo tanto, Jesús está usando aquí en código la frase yo soy, que es el atributo de Dios, yo soy, el que soy. Y además está poniendo como ofrenda por el pecado de pie delante de Jehová, quien es el que guarda el camino y es bendecido. Por lo tanto, por Jesús es que somos bendecidos. Y con esto concluimos este capítulo número 18.